Dios les bendiga, mis hermanos. Ya ahorita leímos la palabra, pues no vamos a leerla otra vez. Pero vamos a estar tocando sobre Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 7. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando escuchas la palabra santo? Si decimos esa palabra, por ejemplo, en mi país, en Cuba, todo el mundo está pensando en alguien vestido de blanco, con un montón de cadenas en el cuello y cosas por el estilo. Sin embargo, quizás piensas cuando oyes la palabra santo en alguien muy bueno o casi aburrido. O tal vez cuando hablas de la palabra, oyes la palabra santo, piensas en un lugar espacioso, silencioso, antiguo, lleno de reglas de no tocar. Nuestra cultura moderna ha diluido mucho el significado de esta palabra, que ha perdido su significado. Pero ¿y si te dijera que la santidad de Dios es el atributo más peligroso, vibrante y aterrador de todo el universo? Decirte que Dios, cuando dice santo, es un fuego consumidor. Es una gloria tan intensa que ningún ser humano puede verla y vivir. Y hoy vamos a dejar de lado esas imágenes de estatuas vitrales de santidad que quizás tenemos. Y vamos a asomarnos, como digo yo, al borde de un volcán de poder y pureza. Vamos a descubrir qué significa realmente que Dios es santo, santo, santo. Cuando usted trata, por ejemplo, de leer una partitura de música clásica, puede ser frustrante para muchas personas, sobre todo para aquellas como yo que no saben leer nada de música. Y usted mira aquello y dice, ¿qué significa este montón de bolitas y palitos y cositas? Pero algo similar sucede con este pasaje. Es posible que la lectura superficial, cuando usted mira Éxodo capítulo 20, no te comunique mucho. Es como que Dios está hablando a esta gente aquí en Israel y le está dando un poco de mandamientos y cosas por el estilo. Pero cuando interpretamos correctamente y comprendemos el significado de este pasaje, vamos a ver que se convierte en una fuente de lecciones para nuestra vida. Por lo tanto, vamos a leer este pasaje cuidadosamente y con la mirada adecuada para captar la riqueza y relevancia que todavía tiene para el día de hoy. Y es necesario entender algo antes de entrar en el pasaje, que el pacto de la ley no tenía la intención de ser el medio de salvación. Mira el pasaje cómo empieza. Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. O sea, Dios da la ley, Dios da sus mandamientos después que su redención se lograra a través del poder y la sangre. El motivo que llevó al cumplimiento de la ley, y es algo que usted y yo quizás no veamos igual, es que fue el amor y la gratitud a Dios por haberlos redimidos y hecho sus hijos. Cuando usted mira la ley, usted la ve con un sentido de desprecio. Usted la ve con un sentido de que algo es malo, de que hay un problema aquí en la ley. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos pensando que Dios dio la ley para salvar. Porque cuando miramos Gálatas en el Nuevo Testamento con Pablo, da esa impresión. Pero no, si mira el pasaje con cuidadosa atención, Dios dio la ley después que salvó a Israel. Dese cuenta. Pero también la ley, uno de los propósitos que tiene es demostrar que Dios es santo y que exige santidad de toda la humanidad. Y el primer punto que quiero llevarle a usted hoy es que la ley, aunque sea algo que usted quizás no lo ve así, es el sorprendente regalo de un Dios santo. Para nosotros en el siglo XXI la palabra ley suena a menudo como una carga, una restricción, algo opuesto a la gracia. Pero si pudiéramos viajar en el tiempo y hablar con uno de los israelitas antiguos, ellos se quedarían perplejos con esa distinción que hoy nosotros hacemos. Para ellos la entrega de la ley no era una carga, era el acto de gracia más asombroso que podían imaginar. Y para entender por qué ellos lo veían así, tenemos que entender el mundo que rodeaba a Israel. Las naciones vecinas vivían en un caos
de ansiedad espiritual. Sus dioses eran caprichosos, inconsistentes. Un día exigían una cosa, al otro día exigían otra cosa, que era completamente distinta. La gente tenía que adivinar qué es lo que su Dios quería. La gente tenía que vivir con constante temor de ofender a una deidad impredecible, evaluando el favor de su Dios. ¿Por qué? Por la cosecha del día, si se dio o no se dio, o la suerte en la batalla, si ganamos o perdimos. Era una vida como de incertidumbre y terror espiritual. Y en medio de ese caos llega Yahweh. Quiero usar el nombre de Dios en el hebreo. Yahweh, nuestro Dios santo, y hace algo radicalmente diferente. En un acto de amor inmenso, Él les entrega su ley. Él dice en efecto, no quiero que ustedes estén adivinando quién soy yo. Yo quiero que ustedes me conozcan. Déjame mostrarles quién soy yo y cómo es una vida que prospera en una relación conmigo. La ley era un regalo de gracia porque revelaba el carácter firme, constante y santo de Dios. ¿Me van siguiendo hasta ahí? O sea, en ese mundo donde cada cual creía lo que quería creer y un montón de dioses en los tiempos del Antiguo Testamento que cada cual exigía una cosa diferente, que Dios se revelara a Israel y le diciendo, yo soy el Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. Voy a revelarte ahora quién yo soy. Voy a revelarte lo que yo pienso, lo que yo quiero, y voy a revelarte cómo deberías vivir ante un Dios que es santo. A través de esta ley, Dios trazó una línea clara en la arena entre Él y los falsos ídolos y dioses. Él les enseñó, mire, mediante estos mandamientos, mi carácter es compasivo, no cruel. Por eso aborrezco los sacrificios humanos y la automutilación. ¿Por qué? Porque en los tiempos del Antiguo Testamento la gente sacrificaba a sus hijos a los dioses paganos. Y Dios le dice, yo no soy como ellos. Yo no acepto este tipo de sacrificio porque yo soy compasivo. Mi carácter es puro, no corrupto. Por eso rechazo la prostitución sagrada. Porque en ese tiempo había mujeres y hombres prostitutos, vamos a llamarlo ese nombre, en aquel tiempo, donde ellos se entregaban a la práctica sexual para adorar, ¿qué cosa? A sus dioses también. Y Dios le dice, no, yo no soy así, yo soy puro. Mi carácter es soberano, no manipulable. ¿Por qué? Porque Dios es inmune a la magia y no compite con nadie. Muchas veces la gente trataba de manipular a sus dioses para que ellos le concedieran su favor. Y déjeme decirle, no hay 40 días de ayuno, ni hay 40 horas de oración donde tú le puedas torcer el brazo a Dios y manipularlo. Ya se lo estoy dejando saber por si acaso. Que sea el ayuno y la oración que te cambien a ti para que tú reflejes la imagen de Él. Pero no sea que uses el ayuno o la oración y las disciplinas que ha aprendido en la palabra para torcerle el brazo a Dios para que te dé lo que tú quieres. Si vas a hacer eso, déjame decirte, ese Dios que tú crees no es el de la Biblia. Porque Dios es soberano, no puede ser manipulado. También su carácter es autosuficiente, o sea, no necesita de nadie. Es independiente de su creación. No necesita que lo alimenten, no necesita que lo vistan, no necesita que le construya templos extravagantes porque Él está completo en sí mismo. Él no necesita a nadie. Nosotros somos los que necesitamos a Él. Y es algo que usted quiere, a veces, y discúlpenme, pero a veces le damos gracias a las personas porque vienen a la iglesia. No deberíamos hacer eso. ¿Por qué? Porque ¿quién necesita a Dios? Somos nosotros. Usted viene porque usted lo necesita a Él. Usted viene y si no lo necesita, usted viene porque lo ama o porque quiere agradarlo. Pero usted viene por algo. Pero créame, Dios no lo necesita a usted. Y esto nos revela quién es Dios. Por lo tanto, Dios está completo en sí mismo. No es de que Dios le falta algo.
No es de que si yo no voy a la iglesia hoy, Dios va a estar triste, tirado en el cielo allá por ahí arriba llorando porque yo no fui a la iglesia hoy. Déjeme decirle, no, hermano. Si usted no viene, es usted quien se lo pierde. Dirán, el pastor vino duro hoy. Quiero enseñarle, y me encanta usar la predicación para esa oportunidad, quién es Dios. Y estos mandamientos nos revelan quién es Él. En el corazón de esta revelación encontramos mandamientos que definen la santidad en la práctica. Cuando Dios dice, no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Por qué? Porque está declarando su lealtad exclusiva. Un Dios santo, el creador de todo, demanda y merece una devoción total, no compartida con las débiles imitaciones de las naciones que este Israel iba a encontrar. Y en el mismo día de hoy, este mandamiento es tan vigente como lo fue para ellos. Porque en el día de hoy quizás usted y yo no estemos adorando ídolos, quizás, como aquella gente. Pero tenemos el Dios del dinero en el día de hoy. Tenemos el Dios trabajo. Tenemos el Dios sexo. Hay muchos dioses. Y Dios te dice, si tú quieres ser leal a mí, déjame decirte, no puedes tener otros dioses delante de mí. Soy yo, únicamente yo, solamente yo y nadie más que yo. En el momento en que tú compartes a Dios con otra cosa en tu vida, ya tú no eres leal a Él. Dios demanda eso, hermano. ¿Por qué Dios demanda esto? ¿Será que es un Dios caprichoso? Que no quiere que yo comparta mi vida con otras cosas. ¿Será que Dios me quiere negar las cosas buenas de la vida? No tiene nada que ver con esto. Es un Dios que es santo. Ahora, la palabra santo, déjeme darle algo por arriba rápido aquí, significa consagrado, separado, dedicado para el uso exclusivo de. 3 puntos suspensivos ahí. Por lo tanto, si yo digo que soy santo, significa que yo estoy consagrado, separado y dedicado para el uso exclusivo de Dios. Cuando digo que este edificio es santo, es porque la iglesia entendió que este edificio va a ser consagrado, separado y dedicado ¿a quién? Para el uso exclusivo de Dios. O sea, cada cosa que usted hace, si usted lo dedica a Dios, es santo. Ese es uno de sus significados, créame, mucho más. También Dios dice, no te hagas ninguna imagen, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios está declarando su naturaleza incomparable. Sencillamente, piensen esto. No hay nada en toda la creación, ni el oro, ni la madera, ni el hombre, ni las estrellas, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pueda capturar o representar la gloria de un creador infinitamente santo. Intentar crear algo para representar a Dios es rebajarlo. Quiero que entienda eso también. Por lo tanto, no es que nosotros los cristianos adoramos la Biblia. Eso es lo que se conoce hoy como bibliolatría también. No, hermano. La Biblia es palabra inspirada de Dios que me ayuda a conocer quién es Dios. Pero mi objeto de adoración tampoco es la Biblia. Es única y exclusivamente Dios mismo. ¿Están viendo el Dios que tenemos? También Él dice, y este mandamiento para mí es uno de los más peligrosos, porque revela mucho de Él también. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y escucha esta parte. Porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Y usted pensará, y este mandamiento es bien actual. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios es sagrado. Porque el nombre no es una palabra mágica o una muletilla. Señor, te pido que tú sanes a mi hermano en el nombre de Jesús. Como que tú decir el nombre de Jesús, Dios automáticamente tiene que hacer lo que tú le estás pidiendo. O cuando vamos por la calle, oh Dios santo, y empieza a usar el nombre de Dios en cosas inútiles, vanas y tontas a veces. O cuando queremos usar el nombre de Dios para manipular. Su nombre es la manifestación verbal de quién es Él.
Y miren aquí, usarlo vanamente es tratar lo más sagrado del universo como algo común y sin valor. Y quiero que entienda esto. Nosotros como creyentes en el nuevo pacto, usted y yo somos templo del Espíritu Santo, ¿sí o no? Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Y como templo del Espíritu Santo cargamos y portamos la presencia de Dios. ¿Estamos bien hasta ahí? Y por lo tanto representamos a Dios en toda su extensión como nosotros sus hijos aquí en la tierra. ¿Vamos bien hasta ahí? Cargamos su nombre. ¿Qué pasa? Cuando usted y yo usamos mal el nombre de Dios, no hablándolo, sino viviendo vidas que no demuestren quién es Él. ¿Qué hace la gente cuando lo mira a usted? Lo primero que dicen, como allá en mi país, y eso que dicen que es cristiano. Lo segundo que te dicen, hay que ver quién va a esa iglesia, porque oye, si dejan ese que vaya ahí, pues cualquiera puede ir. ¿Saben por qué? Israel era alguien que representaba a Dios en medio de las naciones. Y una de las razones por la que Israel fue cautivo a Babilonia, cuando fue cautivo con el imperio asirio, era que Dios decía, por culpa de ustedes mi nombre es blasfemado. Porque en vez de ser un testimonio a la nación, a las naciones vecinas de quién es Dios, estaban manifestando otra cosa que no era Dios. Y entonces las naciones vecinas, ¿qué hacían? Hablaban mal no solamente de Israel, sino del Dios de Israel. Y fíjense por qué Dios se interesaba tanto en su nombre, porque era costumbre en aquellos tiempos de cuando una nación vencía a otra en la guerra, era como que los dioses vencedores conquistaban a los vencidos también. Por lo tanto, Babilonia podía pensar que cuando conquistó a Israel, el dios de Babilonia, Marduk, conquistó a Jehová de los ejércitos. Y Dios dijo, no, por amor a mi nombre los voy a sacar de Babilonia y los haré volver a la tierra donde los saqué. ¿Por amor a quién? A su nombre. ¿Se dan cuenta? Nosotros como cristianos tenemos la gran responsabilidad de ¿qué? De portar, de cargar el nombre de Dios con todo lo que eso implica. Piense cómo usted se comportaría si usted estuviera consciente de esta realidad todo el tiempo. Por eso que es un atributo que es peligroso. Imagínense, esto lo he dicho 1000 veces, pero voy a repetirlo. Isaías, en el año en que murió el rey Usías, dice que Isaías vio a Dios sentado, ¿qué cosa? En su trono. Y sentado en su trono vio, dice que querubines, con 2 alas que hacían, cubrían su rostro. Con 2 alas, ¿qué cosa? Cubrían sus pies y con 2 alas volaban. Y decían, santo, 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 es Jehová de los ejércitos. Llena está la tierra de ¿qué cosa? De su gloria. E Isaías cuando ve aquello que dijo, qué bueno que había Dios. Qué bueno que había Dios. Qué bueno que había los querubines. Fue lo que dijo. ¿Qué dijo? Ay de mí, que soy ¿qué cosa? Pecador. Isaías pudo ver la magnitud de su pecado. Pudo ver la magnitud de sus problemas. Pudo ver que el pueblo en el cual él vivía era un pueblo pecador también. Cuando vio ¿qué cosa? La santidad de Dios. Y quiero que vean la santidad de Dios es tan grande que los propios querubines que portan el trono de Dios tenían que cubrirse el rostro. Ni ellos podían ver a Dios. Y ellos eran santos también. Y el propósito de todo esto no es crear a un pueblo oprimido por reglas, sino un pueblo liberado para reflejar su santidad. Porque Dios dijo, estos son mi posesión especial. Están llamados a actuar como yo actúo, para que las naciones alrededor vean mi justicia, vean mi compasión y vean mi integridad. Y esas naciones preguntan, ¿quién es Yahweh? ¿Quién es este Dios? Este Dios que es único, que es incomparable, que es misericordioso, compasivo, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Quién es este Dios? Era el propósito de Israel. Y aquí está la conexión final y más importante. La ley, al describir perfectamente el carácter santo de Dios, se convirtió en el espejo
que preparó a la humanidad para reconocer al original. Como dice Pablo, la ley fue nuestro guía, nuestro tutor para llevarnos a Cristo. La ley era el plano que describía la santidad de Dios. Y en la plenitud de los tiempos el arquitecto mismo vino a habitar entre nosotros. Jesús, como dice Hebreos 1:3, la representación exacta de su naturaleza. No vino a destruir el plano como algunos piensan y dicen por ahí, sino a hacer la construcción terminada, cumpliendo cada detalle y mostrándolo en carne y hueso como es la santidad de Dios. Mi pregunta es, ¿qué clase de personas necesitaría Dios para lograr ese propósito? Él necesitaría un pueblo que actuara de la manera que Él opera, que mostrara al mundo cómo es Dios viviendo de acuerdo con sus normas y prioridades. Porque nosotros somos la posesión especial de Dios y estamos llamados a reflejar la santidad de Dios para que nuestros vecinos, para que nuestra comunidad, para que aquel que vive al lado de su casa vea a través de tus acciones y quieran conocer al Dios que tú tienes. ¿Cómo vamos hasta ahí? Estamos bien. El segundo punto, la ley es un espejo del corazón de Dios. En otras palabras, Israel estaba destinado a reflejar la integridad, la justicia, la compasión y el amor de Dios en sus interacciones con los demás. Los israelitas estaban llamados a imitar el carácter de Dios en todos esos aspectos. Pero debemos entender algo fundamental. La ley no es una lista arbitraria de tienes que hacer esto y no hagas esto. Porque la ley es un espejo del corazón de Dios. Se lo voy a mostrar. Cada mandato sobre la justicia, la integridad, la compasión y el amor era como una pincelada que pintaba un retrato del carácter de Dios para el mundo. La misión de Israel era ser, como digo yo, una galería viviente de ese retrato, mostrando a Dios en sus interacciones diarias. Pero aquí encontramos la gran tragedia del antiguo pacto. El espejo, que era la ley, era perfecto, pero el pueblo estaba roto. No podían reflejar la imagen que veían. El problema no era el estándar de Dios, el problema era el corazón humano. Por eso Pablo cuando decía, yo miro el mandamiento que es santo, que es justo y es bueno, pero cuando la ley dice, no cometerás adulterio, el deseo en mi corazón, ¿cuál es? Hacerlo. ¿Por qué? Porque la ley apunta al pecado, pero no te da poder para luchar contra el pecado. Ahí es donde entra Cristo. Pero la ley sí te muestra dónde está el problema y te dice que no cometas adulterio porque el Dios que usted y yo tenemos no es un adúltero tampoco. Es santo. Es fiel al pacto que Él ha hecho con su pueblo siempre. Entonces, y es por eso la solución del nuevo pacto es tan brillante. Dios no rompió el espejo, que fue la ley, ni rebajó el estándar para que usted y yo pudiéramos cumplir con eso. Él lo que hace es que transforma a la persona que se mira en Él. A través del poder del Espíritu Santo se nos da un corazón nuevo, una nueva naturaleza, no para ignorar la ley, sino para que por primera vez podamos entenderla, amarla y por gracia empezar a vivirla. Porque la representación exacta de todo esto, ¿saben quién es? Jesús. Jesús vivió y hacemos mucho énfasis en que Jesús murió en la cruz, pagó por mis pecados. ¿Amén a eso? Amén, porque eso es verdad. Pero se nos olvida el tipo de vida que Jesús vivió también. Porque si Jesús solamente pagó por tus pecados, es como que tu hoja de vida se queda en blanco para que tú mismo empieces a llenarla. ¿Te das cuenta? Pero cuando tú miras la vida de Cristo, que cumplió la ley a la perfección, cada tilde, cada punto, cada jota, cada aspecto de la ley, significa que todos los méritos de Cristo ahora son tomados a mi cuenta. No es que mi hoja se quede en blanco, es que todos los méritos de Él se ponen a mi cuenta. Por eso soy, ¿qué cosa?
justificados. No por las obras de la ley, sino por las obras de Cristo, hermano. Dígame si está entendiendo. Entonces, si la ley es el retrato de la santidad de Dios y el Espíritu Santo ahora nos capacita para reflejar ese retrato, la pregunta se vuelve, como digo yo, inevitable. ¿Por qué se nos manda tanto en la Biblia que vivamos y persigamos la santidad? Porque Dios dijo, sean santos como yo, el Señor su Dios, soy santo. El libro de Hebreos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y sin santidad usted no entra al reino de los cielos tampoco. Entonces, ¿por qué es tan importante que persigamos la santidad? Y como usted es alguien que le gusta que le den las razones, pues yo se la voy a dar también. La respuesta, en mi opinión, es triple y define todo nuestro viaje con Cristo. La primera razón que le voy a dar es que es un mandato directo de nuestro Padre. La santidad no es una sugerencia. La santidad es un llamado familiar. Es la voz de nuestro Padre Celestial que nos dice, quiero que se parezcan a mí. Jesús lo ordena cuando dice, sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Como digo yo, casi nada. Cuando Pablo lo dice, la voluntad de Dios, para los que están preguntando siempre, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Usted se lee 1 Tesalonicenses 4:3 y te dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Si quiere saber cuál es la voluntad de Dios para su vida, ya se la estoy diciendo. Y Pedro lo sella citando el corazón mismo de la ley cuando dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sed santos porque yo, su Dios, soy santo. No hay ambigüedad aquí, hermano. Ser santo es ser como nuestro Dios. Si yo quiero reflejar el carácter y la naturaleza de quién es Dios, tengo que reflejar su santidad. Y el punto, como digo yo, cuando usted lo refleja, es que las personas que no conocen al Señor van a ver en ti el carácter de tu Padre Celestial. Por eso Jesús, cuando habló con los fariseos y cuando se le enfrentaban a cada rato, Jesús le dijo, ustedes quieren hacer la voluntad de su Padre. Y ellos le dijeron, no, nosotros no somos hijos de fornicación, nosotros reflejamos la voluntad de nuestro Padre, que es Dios. Y Jesús le dijo, si ustedes fueran de Dios, me amarían a mí. Pero como ustedes son de vuestro padre el diablo, así mismo le dijo Jesús a ellos, ustedes reflejan ¿qué cosa? El carácter de él. Entonces en la Biblia tú no eres primo de Dios, ni sobrino de Dios, ni nieto de Dios. O tú eres hijo de Dios, o tú eres hijo del diablo. Punto, no hay término medio. Como dice el pastor Jones, más claro ni el agua. Entonces, si tú eres hijo de Dios, hermano, es un privilegio. El mismo apóstol Juan le dice, qué gran privilegio que seamos llamados hijos de Dios. Es un privilegio. Dios no tenía que adoptar a una humanidad pecadora, una humanidad que lo defraudó, a una humanidad que le desobedeció, a una humanidad que lo ha representado mal desde el mismo comienzo con Adán y Eva hasta el sol de hoy. Dios no tenía que hacer eso, pero por pura gracia, que usted lo ve quién es Dios, Él quiere llamar para sí a un pueblo que refleje la santidad y el carácter de quién es Él. Y nosotros estamos, hermanos santos, no es que usted tenga un halo en la cabeza y las alitas y usted levite por el piso. Porque usted y yo estamos en un mundo lleno de pecado y lidiamos con el pecado día y noche, ¿sí o no? Y hay pecados con los cuales usted y yo lidiamos que solamente Dios y nosotros sabemos también. Nadie sabe. Pero eso que no te limite a vivir una vida de santidad donde reflejes el carácter de Dios. Porque recuerden, para tú entrar al cielo necesitas una sola cosa. Ser perfecto como Él. La pregunta es, ¿vas a lograrlo tú en tu propia fuerza? Yo creo que para estas alturas ya usted sepa que eso no se puede hacer.
Sin embargo, es a través de la obra de Cristo que podemos hacerlo. Por lo tanto, es un privilegio que Dios, mirándome a mí, un pecador, que lo he defraudado toda mi vida de maneras que solamente Él y yo sabemos, y sin embargo me extienda su mano de gracia y de misericordia y me convierta en su hijo. Me llame su hijo. Y entonces me dé todos los privilegios que tengo como hijo. Y con eso todas las responsabilidades. Entonces, ¿por qué hay llamado a la santidad? Primero, porque es el mandato de nuestro Padre. Segundo, aunque usted no lo crea, es el propósito central de la cruz. Pensemos en esto. Cristo no solo murió para perdonarnos y dejarnos revolcándonos, como digo yo, en el mismo lodo. Como mucha gente, no, Dios me ama tal como soy. A veces tenemos un Dios que se predica en las calles, que quizás, si usted lo mira bien, no se parece mucho al Dios de la Biblia, porque dice, oye, Dios te ama, ve a la iglesia y todos tus problemas se van a resolver. Usted ha escuchado eso, ¿verdad? Y cuando el hombre viene a la iglesia, dura un mes y después se va y más nunca vuelve, porque se dio cuenta de ¿qué? De que los problemas no se resolvieron, al contrario, tenía más ahora. O porque Dios me ama, si Dios me ama como soy, ¿para qué voy a cambiar si Él me ama? ¿No, verdad? Pues déjeme decirle, ese no es el Dios de la Biblia. Cristo, cuando murió para perdonar tus pecados, no fue para dejarte como estabas en tus pecados. Era para cambiarte, para transformarte, porque si lo hubiera hecho, hubiera sido, como digo, un rescate a medias. El apóstol Pablo nos dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Cristo no me salvó para yo seguir recreándome en mis pecados, para vivir en mis pecados, para vivir a la antigua manera de vivir con mis cosas en el mundo y todo lo que yo hacía. No. Cristo es mi Salvador, pero no es mi Señor. Eso también lo he escuchado por ahí. Está mal también. Cuando Cristo te salva, te convierte en el Señor de tu vida. Y déjame decirle algo importante. Si Cristo no es el Señor de tu vida, otra cosa va a ser el Señor de tu vida. Póngale el nombre que usted quiera. Pero si de algo no estamos hechos, es para gobernarnos nosotros mismos como nosotros queremos. La cruz nos salva de la culpa del pecado, pero nos libera del dominio del pecado. Hablar de un cristiano, y escuche esto, hermano, hablar de un cristiano que no anhela la santidad, es como hablar de un náufrago rescatado que insiste en seguir tragando agua salada. Ríase. Porque es que contradice el mismo propósito del rescate. O sea, un cristiano que se dice cristiano, que se dice hijo de Dios, que no anhela la santidad, es como un náufrago que se rescató en el mar y está loco por volver a seguir tragando agua salada. Es algo contraproducente, ¿verdad que sí? Es el mismo sentido. Si yo digo que soy cristiano, si digo que soy hijo de Dios y no anhelo la santidad, hermano, hay que revisarlo. Porque algo está mal ahí. Recuerde, santidad es ¿qué cosa? Reflejar el carácter de Dios. Y finalmente, vale la última razón. Es necesario la santidad porque es la preparación indispensable para nuestro hogar final. Sin santidad, nunca estaremos preparados para disfrutar el cielo. El cielo no es simplemente un lugar, como a veces algunos piensan, un angelito, un montón de nubes, y todo el mundo aburrido allá arriba porque no hay nada que hacer. El cielo es la plenitud de la presencia de un Dios santo. Los ángeles son santos, los redimidos son santos, y la atmósfera misma vibra con la santidad de Dios. Apocalipsis nos advierte cuando dice que no entrará en ella nada impuro ni inmundo. Imagínese por un momento que se te permitiera entrar al cielo sin santidad. Nada más quiero que te lo imagines. ¿Qué harías tú en el cielo? ¿Qué posible disfrute podías obtener en el cielo? ¿A qué santo te vas a unir y al lado de quién te vas a sentar? Si ellos son santos y tú no.
Porque los placeres de ellos no son tus placeres. Los gustos de ellos no son tus gustos. Y el carácter de ellos no es tu carácter. ¿Cómo podrías encontrar la felicidad sin ser un santo en la tierra? Y lejos de ser el cielo para ti un lugar de deleite, sería un lugar de miseria. ¿Lo va entendiendo? Porque el cielo es santo, porque Dios es santo, porque sus ángeles son santos, porque los redimidos son santos, y tú no lo eres, ¿y qué vas a hacer allá arriba? Sería un lugar miserable para ti. Por eso, esta vida es crucial. La gracia no es una excusa para evitar la santidad. Es la escuela donde aprendemos el idioma del cielo. Se nos invita aquí y ahora a desarrollar un gusto por las cosas santas, una mentalidad celestial, o nunca podremos disfrutar de ese lugar que usted y yo estamos buscando. Y concluyendo aquí ya, no quiero cargarlo mucho. Al llegar al final de nuestro tiempo, la majestuosidad de la santidad de Dios puede parecer abrumadora o casi inalcanzable. Y si intentamos escalarla con nuestras propias fuerzas, de verdad que es inalcanzable. Y hermanos y hermanas, con demasiada frecuencia estamos más dormidos que despiertos ante esta verdad monumental. Dios es santo. Y ante esa santidad, cualquier intento por nosotros de alcanzarla en nuestra propia fuerza es inútil. Por eso toda la verdad de esto que le he dicho hoy en esta tarde se reduce a una persona, Jesucristo. Él es la única respuesta a la santidad de Dios. Él es la raíz de la que brota toda santidad. Jesús es la vid verdadera de la que debemos ser un sarmiento vivo. La santidad no viene por lazos de sangre. No es que mi mamá es cristiana, que mi abuela es cristiana y eso me convierte a mí en cristiano. Vuelvo y repito, Dios no tiene nietos, ni primos, ni sobrinos. Dios tiene hijos. Y yo no puedo depender del carácter de mi mamá, o del carácter de mi tía, o del carácter de mi papá, para que ellos intercedan por mí delante de Dios. No, hermano, es usted con Dios. La salvación aquí no es en la comunidad. La comunidad, después que ha sido salvada individualmente cada cual, entonces nos reunimos juntos para reflejar todo a quién, a nuestro Padre Celestial. Entonces la única respuesta es Jesús. No hay lazos de sangre, no es ni por la voluntad de carne, no es por la unción de un ministro que te pone la mano, te echa aceite y ya tú eres santo también. Nosotros, los ministros, no tenemos ese poder ni esa capacidad tampoco. La santidad viene única y exclusivamente a través de Jesucristo. No hay otra. Entonces, ¿cómo se cierra este abismo infinito entre la impureza de nosotros y la perfecta santidad de Dios? La respuesta no es intentando más duro agradar a Dios en mi fuerza o cumpliendo más leyes o más reglas. ¿Por qué? Porque vas a caer en un legalismo como los fariseos de los tiempos de Jesús, donde tú vas a vivir por reglas y Jesús te va a decir, por fuera te ves muy bonito, pero por dentro eres un sepulcro lleno de huesos podridos y muertos. ¿Cómo yo cierro esa brecha? No es haciendo más, es rindiéndome más. Porque quizás hemos estado viendo esto al revés. Como dijo un hombre de Dios en la institución en la cual sirvo y trabajo, un general llamado Bramwell Tisley, ya murió, pero él dijo esto: la santidad no es que nosotros obtengamos más del Espíritu, la santidad es que el Espíritu se adueñe más de nosotros. No es una posesión que ganamos, es una persona que nos gana a nosotros. Y ese es el secreto. No se trata de tu fuerza de voluntad, sino de su Espíritu Santo obrando cosas en nosotros. Miren el ejemplo de Pablo. Él fue un hombre de Dios, un gigante de la fe. ¿Cuál fue su secreto? No era su propio poder, porque él mismo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y su identidad era, ya no vivo yo,
sino que Cristo vive ¿cómo? En mí. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Significa que no solo venimos a Cristo una vez para ser salvos, venimos a Él diariamente para ser santos. Él es el médico al que acudimos cada día para mantenernos espiritualmente sanos. Él es el pan que comemos cada día para nutrirnos espiritualmente. Él es el brazo en el que nos apoyamos cada día mientras caminamos por el desierto de este mundo. Así que la pregunta final hoy no es simplemente, ¿quieres ser santo? La pregunta es, ¿estás dispuesto a rendirte ante un Dios santo? ¿Estás listo para venir a Cristo ahora mismo en tu debilidad y en tu pecado y dejar que Él sea la raíz y la fuente de tu vida? La invitación hoy es a comenzar, o quizás para algunos a recomenzar ese caminar diario con Él. Porque en Cristo tienes acceso completo al trono de la gracia de Dios. Ya no tienes que temer la santidad de Dios, porque a través de Cristo tú puedes acercarte a este Dios santo. Antes, en el antiguo pacto, el rostro santo de Dios estaba oculto tras la ley, pero hoy se ha revelado plenamente en el rostro de Jesús. Ya no hay una barrera, sino que hay un trono de gracia abierto para ti y para mí. Y mi oración en el día de hoy es que al mirar a Jesús comiences a ver tu propio reflejo en Él. Y que este mundo pueda ver en nuestro estilo de vida el carácter y la naturaleza santa de nuestro Dios. Ese es mi regalo para usted en este día. Por eso el título del mensaje era El rostro de Dios, descubriendo la santidad divina. Le estoy mostrando quién es Dios. Porque vuelvo y repito, sin santidad nadie lo va a ver. Gracias a Dios que tenemos a Jesús, que es nuestro intercesor, para que usted y yo podamos acceder al trono de gracia ahora mismo, hermano. Entonces, si tú has venido hoy con problemas, con situaciones, con luchas, está bien, pero quiero que lo dejes un momento a un lado y mira a Cristo y pregúntate, Señor Jesús, ¿estoy reflejando quién tú eres en mi vida? ¿Estoy reflejando quién tú eres en mi vida? Mi familia está viendo quién tú eres en mi vida. Mi esposo o mi esposa están viendo quién eres tú en mi vida. Mis hijos están viéndote a ti en mi vida. En mi trabajo, ellos están viéndote a ti en mi vida. En la universidad, ellos están viéndote a ti en mi vida. Pregúntatelo. Porque si no lo están viendo, hoy tienes la oportunidad de que eso pueda cambiar. Y después que te preguntes eso, entonces ponle todo lo demás al Señor en sus manos. Dios quiere un pueblo santo. Dios quiere un pueblo consagrado. Dios quiere un pueblo dedicado. Dios quiere un pueblo que refleje la naturaleza y el carácter de Él en medio de un mundo oscuro, peligroso, que cada día se aleja más de Dios. Dios está llamando, como digo yo, esos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, que es un estilo de vida de santidad. Dios está llamando gente diferente, no para dejarlos como están, sino para transformarlos a la imagen de Él. ¿Qué mayor privilegio usted y yo tenemos? Dios nos está llamando en esta tarde, hermano. Dios está diciendo, yo quiero que tú que eres mi hijo, tú que eres mi hija, me reflejes a mí. Quiero que te sientas completo en mí. Quiero que sepas que no tienes que buscar amor en ninguna parte de este mundo. Que no tienes que buscar compañía en ningún lugar de este mundo. Que no tienes que buscar llenar el vacío de tu corazón en cosas de este mundo. Porque en mí tú estás completo. En mí tú estás completa. Yo soy todo lo que tú necesitas. Yo soy todo lo que tú posees.
Yo puedo garantizar tu pasado, tu presente y tu futuro. Y yo quiero que tú reflejes mi naturaleza y mi carácter para que tú seas santo como yo. Y otros puedan venir a mis pies a través de tu vida y quizás no tengas ni que hablar. Dios llama a un pueblo santo y separado. Y si usted y yo también entendiéramos que realmente en Él estamos completos, que realmente en Él estamos llenos de propósito y significado, no buscaríamos en este mundo nada. Como dijo en la ley, no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás imágenes de ningún tipo porque no hay nada que me represente. Yo soy un Dios que soy justo, soy perfecto, soy santo, que muestro misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Yo soy un Dios que no tomaré por inocente al que tome mi nombre en vano, porque mi nombre me representa, es lo que soy. Él le dijo, yo soy el que soy, y con este nombre seré recordado por todas las generaciones. Es un llamado a decirle, Señor Jesús, gracias, porque ya no escondes tu rostro de mí. Gracias, porque en ti, Jesús, puedo ver tu gloria y tu santidad. Y te pido, Señor, que tomes más y más de nosotros cada día. Que al permanecer en ti este mundo caído pueda ver tu carácter reflejado en mi vida. Que mi santidad no sea nada otra cosa que el hermoso resultado de que tú, Cristo, estás viviendo en mí. Te lo pido, Jesús, que esta iglesia pueda reflejarte, Señor. Que esta iglesia pueda sentir que está completa en ti, Cristo. Que no necesitamos tácticas, que no necesitamos estrategias humanas, que no necesitamos, Señor, buscar recursos humanos, Señor, como si dependiera nuestra vida de ellos. Señor, dependemos de ti, de un Dios santo que se ha placido mirarnos con misericordia y nos ha hecho completos en ti. Te bendigo, Señor amado, y también te pido por aquellos que sufren, que lloran, que claman, por aquellos, Señor, que están enfermos, necesitados, por aquellos que atraviesan tribulaciones, aquellos que luchan con adicciones, con vicios, con problemas. Hoy tú les das una oportunidad a ellos también, de que en tu altar, al dejar la carga, Señor, tú te hagas cargo de eso, porque en ti estamos completos. Te pido, Señor amado, que en esta semana que comenzamos hoy, Señor, es una nueva oportunidad de darte a ti las riendas de nuestra vida, Señor, y decirte, Padre, yo quiero que tú camines delante de mí, que tú vayas delante preparando el camino, que tú vayas delante, Señor, arreglando la senda por la cual debo caminar, y al hacerlo, Padre, yo pueda reflejarte a ti en esta semana. Que mi familia, Señor, pueda verte a ti a través de mí. Que mis hijos, que mi esposo, que mi esposa, que mi trabajo, que en la escuela, Señor, puedan ver a un Dios santo en mi vida. Señor, que esta semana pueda ser diferente. Que esta semana, Señor, nuestras vidas marquen una diferencia. Es lo que te pido, Jesús. Y en esta semana ayúdanos. Ayúdanos, Señor, porque no podemos solos. Gracias por este día precioso. Gracias por cada hermano aquí presente. Gracias por incluso aquellos que nos ven en las redes sociales. Gracias por la oportunidad que hoy nos diste, Señor amado, de saber el Dios tan bello y hermoso que tenemos. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.